Buenas tardes. Te quiero dar la bienvenida a este espacio sobre la voz de la experiencia, el proyecto que Maminfo está realizando desde junio, entrevistando mamitas, madres hispanohablantes que están en gestación o que han tenido su embarazo en los Países Bajos. Me gustaría detectar las necesidades que se viven en esta etapa del embarazo aquí en los Países Bajos y estoy muy agradecida que puedas compartir tu experiencia con nosotras. Me gustaría que te presentaras, por favor, y ya después seguiríamos con las preguntas. Hola, buenas tardes, Michelle. Gracias por invitarme a este espacio. Me parece súper interesante para todas las mujeres hispanohablantes, gestantes, las mujeres ya en el periodo de la maternidad, que puedan tener estos espacios de contar también su historia, ¿no? De contar cómo ha sido. Me parece un medio de difusión súper importante. Gracias. Soy Patricia Vázquez. Vivo en Holanda hace 26 años, casi 27. Soy psicóloga y trabajo en el área de la salud, acompañando pacientes de grupos específicos y de personas con Alzheimer, este tipo de enfermedades crónicas. Gracias. Estamos aquí para hablar sobre la experiencia de tu embarazo en los Países Bajos. Cuéntame un poco de tu embarazo en Holanda. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo te preparaste para el parto? Empezamos por esas preguntas. A ver, sí, yo tuve un embarazo en Holanda, mi tercer hijo. En ese momento tenía 33 años cuando quedé embarazada. Nació cuando yo tenía 34. Y durante el tiempo pues, del embarazo, la preparación fue un poco complicada porque no se encontraba información en español. Afortunadamente, yo tenía mucho conocimiento clínico porque había trabajado en el área clínica en Colombia durante 12 años y esto me ayudó muchísimo y que era mi tercer embarazo, así que ya tenía digamos, un bagaje, una experiencia. Sin embargo, sí debo decir que el embarazo durante el periodo de la migración o durante la migración, pues se complica un poco cuando no se encuentra información en el idioma madre, ¿no? En este caso, en mi caso era el español. Y la dificultad de encontrar también o parteras o ginecólogos que hablaran mi idioma. Tengo que anotar que no hablaba el idioma. Entonces esto fue para mí pues un periodo un poquito complicado. Bien. Y o sea que la preparación para el parto fue buscando tu misma información. Sí, durante ese periodo lo que yo traté de hacer fue buscar la mayor información que pude en español. Yo también, obviamente recurriendo a libros que encontraba en la biblioteca, algunos en español, y lo otro también pidiéndole a mi familia que me mandara material, ¿no? Para poder leer y estar un poquito al tanto de cómo llevar un embarazo saludable, ¿no? Que yo estuviera bien y mi bebé también gozara del mayor bienestar. En cuanto a la preparación también con el sistema de salud aquí fue muy complicado porque como te dije anteriormente, no encontraba personas que hablaran español y como no hablaba el idioma, en este caso me tenía que acompañar mi esposo, que afortunadamente hablaba español, pero en los momentos que él no podía, yo tenía que ir a los controles del embarazo sola. ¿En inglés? Absolutamente nada. Hablaba un poco de inglés, sí, pero no era lo suficiente para poder entenderme con el ginecólogo. No. Y es el ginecólogo también
que te asignan, en esa época era así, y si había un clic maravilloso, y si no había un clic, pues allí te tenías que quedar, porque por la incapacidad idiomática no podías como solicitar, por favor, cámbiame el ginecólogo, o el trayecto de esto también era en esa época mucho más complicado que ahora. Y en este orden de ideas, pues pienso yo que ah, la información que ha traído de pronto la posibilidad del Internet para nosotras como madres hispanohablantes o madres sí, gestantes de otras nacionalidades, pues nos abre una ventana inmensa, ¿no? A cuidar de así, a vivir nuestra periodo de gestación con mayor tranquilidad y seguridad, porque la información lo que da es seguridad, de Claro, y una u otra tranquilidad. manera. Sí. Sí. Ah, vale, entonces, bueno, está claro cómo fue la preparación. ¿Y cómo recuerdas la experiencia del parto? ¿Cómo fue después de haberte preparado, antes del parto? ¿Cómo fue exactamente tu experiencia? ¿Qué recuerdas de esa parte, de esa etapa? Eh, sí, yo recuerdo que fue un parto muy rápido, un parto casi expulsivo, y las personas que me rodearon en el momento del parto eh, no hablan el idioma. Entonces el apoyo también emocional que tuve en ese momento, desafortunadamente mi esposo no pudo estar ahí, eh, pues fue mínima por la imposibilidad del idioma. Y esto pues en un momento digamos, tan emocional, ¿no? Que la mujer está tan vulnerable, mm, pues sí, yo creo que a mí me causó mucho impacto eh, de no poder expresarme en esos momentos lo que estaba pasando con mi cuerpo. Ujú. El cuerpo habla en esos momentos, ¿no? Y tú lo quieres, al hablar el cuerpo tú quieres poder llevarlo a las palabras y poder decir, oye, no, me está doliendo esto, o explícame qué es lo que está pasando conmigo. Y al no haber este espacio, por la barrera idiomática, sí fue muy complicado. Ya. O sea que el personal de salud no hablaba tampoco el idioma español y no te pudo en realidad em, explicar los procedimientos que estaban haciendo en ese momento del parto. Sí, sí, no hablaban español, entonces todo era prácticamente, pre- mi parto fue basado prácticamente en mis experiencias pasadas, porque yo ya era madre. Entonces, obviamente yo lo que traté de conectar fue cómo yo lo había hecho la primera vez, porque mi segunda hija nació por cesárea, que también es un procedimiento totalmente diferente, eh, pero la primera fue un parto normal. Entonces, lo que yo traté de hacer, si lo recuerdo muy bien, fue tratar de conectarme con ese momento y tratar de volver viviendo la experiencia en ese momento, evocarlo como yo lo había hecho la vez pasada y recordar lo que me decían las enfermeras eh, y lo que me decía el ginecólogo. Y ¿Y dónde tuviste el parto? ¿Fue en casa o fue en el no, hospital? el parto lo tuve en el hospital, en José Luis Prado, eh, En Amsterdam. en Amsterdam. Y el mismo día me dieron de alta. El bebé nació a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde ya tenía el alta para ir a casa. ¿Y cómo fue eso para ti? 9 de la mañana a la 1 de la tarde irte a casa. Sí, ¿Cómo muy fue? impactante porque yo no lo comprendía. Nosotros venimos a ver, el servicio de salud en Colombia, yo soy colombiana, y por lo general, pues dejan la madre y al bebé 24 horas mínimo en Bien. observación. Y aquí fue un parto muy rápido, expulsivo. Yo tuve un rompimiento del canal vaginal que me causó muchos problemas después. Me tuvieron que corregir
y no podía decir que el dolor era inmenso y que después el sangrado era muy grande porque no tenía la posibilidad idiomática. Ya tenía que entrar mi esposo después a comunicarse con el médico de cabecera, que me enviaran de nuevo al ginecólogo. Bueno, entonces todo el trayecto fue un poquito complicado. Vale, sí, debe haber sido una experiencia bastante muy bonita, pero también muy fuerte, ¿no? Que es sentirse en ese momento tan vulnerable, ¿no? Y Sí, poder expresarse de la manera que en realidad querías comunicarte y conectar con el personal de salud. sí, yo creo que la parte emocional allí, obviamente cuando una mujer está embarazada, las emociones, digamos, están a flor de piel, ¿no? Y, eso lo sabemos todos. Y pues el cuerpo es un torrente de emociones y en ese momento no poder comunicarte lo hace mucho más difícil. Y después que llegaste a casa fue la Cramsor, ¿cierto? Sí, claro, sí, tuve un cram shock, en ese momento. Afortunadamente, hubo un clic maravilloso entre ella y yo, porque esto es otra situación. Cuando llegas a casa, la persona que te va a ayudar los primeros días, que es un servicio muy bueno que tiene el servicio de salud en Holanda, creo yo. Eh, pero también creo que no es la persona que te envían a tu casa. Tiene que haber un clic, tiene que haber la experiencia de conocerle primero, eh, y mirar si esto eh, pues va a funcionar durante los días que ella va a estar ayudando. En mi caso fue maravilloso, fue una experiencia muy bonita. Yo, ha pasado 23 años y yo todavía la recuerdo. Mm. Era una mujer que hablaba un poco de español, era holandesa y muy cómica. Entonces todo lo hacía con humor y bueno, fue muy bonito. Te hizo pasar la primera semana muy agradable, a pesar Sí, de que tuvieron esa recuperación después del parto y todos los cambios que hay, ¿no? y me permitió hablar también sobre esa experiencia que para mí fue un poco, entre comillas, un poco negativa el parto, ¿no? Sí, Eh, ella me permitía ese espacio de poder hablar de mis emociones y eso me pareció que además de hacer bien su trabajo, era un plus que ella tenía y que me ayudó, obviamente, muchísimo. qué bonito que esa experiencia fue muy buena, ¿no? Sí, sí. Es algo que de verdad que es necesario después de un parto, tener un apoyo tanto emocional como en casa, como, bueno, Interesante que toques, sí, interesante que toques ese punto, ¿no? Porque esta es otra de las aristas, digo yo, que tenemos aquí las mujeres hispanohablantes cuando estamos gestando o en el periodo de la maternidad, o sea, cuando nace el bebé. Y es que la mayoría estamos sin nuestra familia, ¿no? Nuestro entorno inmediato, que es nuestra mamá, hermanos, y estamos y en esos momentos yo creo que estamos tan vulnerables por todo ese torrente de emociones y de hormonas que están transitando por nuestro cuerpo, que, que se necesita personas que, que te presten este apoyo y que ese apoyo sea en tu propio idioma. sí, sí, es esencial, es algo importantísimo. Sí, Gracias. Pasamos al siguiente, a las siguientes preguntas, sí, claro. que es ya, digamos, la parte de las necesidades durante el embarazo y después del embarazo, ¿no? ¿Cómo te preparaste para la maternidad? Bueno, tú ya tenías dos hijos antes, pero tal vez la preparación de la maternidad aquí en Holanda, tal vez lo hiciste eh, te preparaste de una manera distinta, no lo sé, nos puedes contar sobre eso Sí, y sobre las necesidades que tenías durante la maternidad, o sea, necesidades durante
el embarazo y después del embarazo y en tu maternidad. Sí, bueno, las necesidades en sí, y vuelvo y lo repito, que era encontrar de pronto el material y el apoyo en mi lengua materna. Eso para mí era muy importante. Y durante el periodo de la maternidad, la verdad que yo, al ver que no pude cubrir esas necesidades durante la gestación, lo que yo empecé a buscar fue como grupos de apoyo. Y en el mismo consulta Chipirón, cuando yo llevaba al niño, tratar de establecer relación con personas que hablaran español. Entonces yo me acuerdo que como mi esposo me acompañaba, yo lo que le dije a mi esposo fue que por favor le dijera a las enfermeras del consulta Chipirón Ujú. que yo quería tener contacto con mujeres que habían tenido un bebé y que hablaran español. Y ante eso, pues empecé a tener contacto con otras mamitas que tenían bebés casi en la misma edad del mío. Y un poquito, eso fue llenando un poquito mis expectativas, ¿no? Sí. Pero fue todo digamos, sí, toda una búsqueda. Una búsqueda de información, de apoyo. Apoyo, sí. En cuanto también lo que se me hizo a mí también muy evidente fueron mis necesidades emocionales durante la maternidad. Esta es otra parte que como muy tabú, ¿no? Ujú. Las mujeres cuando tenemos un bebé eh, y estamos también en el exterior y las condiciones de pronto pues no son las mismas que en el país de origen o no tenemos el mismo apoyo emocional, pues nos sentimos un poco tristes. Solas. Sí, claro, estamos también pasando por este periodo hormonal tan fuerte que es otra vez el acomodamiento, digamos, de las hormonas, la estabilización del cuerpo otra vez, y esto dura un par de meses. Y durante este periodo, pues tenemos la felicidad de estar con un bebé en los brazos, pero también las tristezas de pronto no estar cerca de la familia, no estar cerca de la hermana amada que estaría al lado, al lado de uno eh, apoyándolo y ayudándolo y dándole tips, por ejemplo, de crianza, la modelo. Entonces, esta parte también durante la maternidad fue una necesidad primordial de estar muy cerca de mi familia. Y lo que hice fue, la forma como yo creí en ese momento era comprarme una tarjeta para poder llamar las veces que yo quería. En esa época se usaban tarjetas Ah, para llamar. para llamar. Entonces, poder estar en comunicación constante, varias veces al día, muchas veces, ¿eh? Poder llamar a mi hermana y a mi mamá. Y eso me ayudó muchísimo. Y Eso, compartir las experiencias. compartir la experiencia, eh, preguntar muchas cosas, porque a pesar de ser mamá de tres, pues mis hijos fueron muy espaciados. Yo lo estuve con mucha diferencia de edades, entonces es como, cada hijo es como un volver a empezar, por más de que ya tengas un bagaje, ¿no? Porque Ujú. cada embarazo es diferente, cada parto es diferente, y las circunstancias que envuelven, si la gestación y la maternidad también son diferentes. Entonces, eh, de esa manera yo traté de cubrir mis necesidades. Qué lindo que lo cuentas así, que llamabas y compartías también esta etapa con tu familia, ¿no? Y de esa manera, pues, recibías ese apoyo emocional que se necesitaba en tu propio idioma, en el núcleo familiar. Y bonita lo que dices de que cada hijo eh, es un volver a empezar, porque a todas se nos olvida cómo fue. Sí, porque el cerebro es perfecto, ¿no? Porque si las mujeres recordáramos cómo fue el embarazo, los mareos, los vómitos, las jaquecas y después el parto, que no podemos negar lo que es doloroso, ya sea por cesárea o sea un parto natural,
y el cuerpo también, eh, cómo sufre el impacto también, es un impacto que sufre el cuerpo, ¿no? Pues entonces nunca más volveríamos a tener, no tendríamos un segundo ni un tercero, ¿sí? Pero el cerebro es perfecto y lo que hace es, a través de las hormonas que segrega la mujer cuando está creando ese vínculo con su bebé, lo que hace es ir borrando un poquito el periodo del dolor. Y llenándolo más de amor, ¿no? ¿Sí? Y vuelve y se prepara para su segundo embarazo o tercero Sí. o cuarto, no sé. Exacto.